Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el 13º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, que hoy la Iglesia nos propone, es la conclusión del llamado discurso misionero, en el que Jesús envía en misión a los 12 apóstoles y les habla con claridad sobre lo que significa seguir al Maestro. Son palabras dirigidas a quienes participan en la misión. Hoy sabemos que esa misión es misión de todos, es misión de toda la iglesia. La iglesia es, por naturaleza, misionera. Cada uno de nosotros está llamado a ser discípulo y misionero. Hace poco más de un año, el Papa León XIV, apenas elegido sucesor de Pedro, nos recordaba desde el balcón de las bendiciones de la Basílica de San Pedro precisamente eso. Decía, estamos llamados a ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, que dialoga, que permanece abierta para acoger a todos, especialmente a quienes necesitan amor, a quienes necesitan cercanía, a quienes necesitan esperanza. El Evangelio comienza con una frase exigente. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no desprecia a la familia. Nos está invitando a ponerlo a Él en el centro. No se trata de amar menos, sino de amar mejor. Se trata de ordenar nuestros afectos desde Dios. Jesús dice, el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. En tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso, la cruz era un instrumento de ejecución que venía usado por el Imperio Romano. Jesús entonces no está hablando de buscar el sufrimiento, está diciendo que hay que ser fieles incluso cuando cuesta, incluso cuando aparecen las dificultades o cuando aparecen las incomprensiones. Jesús dice luego una paradoja. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la encontrará. Es decir, una vida encerrada en sí mismo o en sí misma está vacía. En cambio, una vida entregada se llena de sentido. Y Jesús también dice, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El discípulo lleva la presencia de Cristo. Y Jesús concluye, utiliza una imagen muy sencilla. El que da un vaso de agua a uno de estos pequeños no quedará sin recompensa. Los pequeños son los discípulos en su condición de vulnerabilidad. Pero los pequeños son también, o pueden ser también, representar también a aquellos que no cuentan desde el punto de vista social, a los abandonados. Dios se hace presente entonces en lo pequeño, en lo cotidiano, en los gestos simples que se hacen con amor. Este evangelio nos muestra qué significa ser un discípulo de Cristo. Significa poner a Jesús en el centro y significa vivir una vida concreta, entregada a los demás, al servicio a los demás. Significa descubrir también la presencia de Dios en la comunidad y significa descubrir la presencia de Jesús en los más pequeños, en los sencillos, en los que necesitan nuestra ayuda. Y aquí hay algo muy importante. Cuando ponemos a Jesús en el primer lugar, los demás amores no se pierden. Los demás amores, al contrario, se vuelven más grandes, más libres, más verdaderos. Podemos decir que amamos mejor, porque amamos sin poseer, sin controlar, con más generosidad. Seguir a Cristo no es perder, es aprender a amar de verdad. Es entrar en una libertad interior que nos hace más humanos, que nos hace más parecidos a Dios. Cargar con la cruz
Cada vez significa que es un hecho que hacemos cada vez que elegimos amar, cada vez que somos fieles en lo pequeño y cada vez que hacemos el bien, porque todo esto no es fácil, tiene su costo. Jesús nos revela que la vida se entrega cuando, que la vida emerge cuando se entrega. Es decir, que cuando nosotros compartimos, crecemos. Cuando nosotros acogemos, cambiamos. Porque cuando nosotros amamos, la vida realmente florece. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. Palabra del Señor. La hipérbola es una figura retórica que consiste en exagerar una idea, una cantidad, una cualidad para darle más fuerza a la expresión, a la enseñanza. Es una frase que no debe ser entendida literalmente. Nosotros lo usamos mucho en el uso cotidiano. Por ejemplo, cuando decimos, hombre, te llamé 1000 veces. O cuando decimos, tengo un hambre que me comería un elefante. O cuando decimos, estuve un siglo parado aquí como un idiota esperándote. Es una exageración, la hipérbole. Jesús en sus enseñanzas usaba con frecuencia este método, esta figura retórica, la hipérbole. Él no buscaba que sus palabras se entendieran literalmente, sino que suscitara la reflexión y que movieran de alguna forma el corazón. Por ejemplo, cuando dijo, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Claramente no estaba diciendo que había que lastimarnos, sino que había que tomar decisiones firmes para apartarse del mal. O cuando dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. O cuando dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? Son expresiones hiperbólicas. En estas expresiones se encuentra también la frase, el que ama a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Inclusive más fuerte, porque en el Evangelio de Lucas dice, si alguno que viene donde mí no odia a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos o a sus hermanos y a sus hermanas, inclusive su propia vida, no puede ser discípulo mío. Jesús no está enseñando a rechazar a la familia o a rechazar nuestra propia vida. Jesús está dejando claro que seguirlo a Él requiere poner a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y hay que decirlo ya con absoluta claridad. Jesús no dice esto porque Él sea un egocéntrico narcisista, sino porque quiere nuestra felicidad. El llamado de Cristo a dejarlo todo y a tomar la cruz no niega la felicidad, al contrario, la conduce a su verdad más profunda. La felicidad cristiana no consiste en poseer más cosas o en el amor de los otros, sino en el amar de manera libre, en poner a Dios en el primer lugar, en recibir de Él el sentido de toda la vida. Solo Él puede dar sentido a la vida. Solo Él nos puede dar la felicidad.
Cuando Jesús pide dejar los bienes, dejar los afectos, padre, madre, hijos, esposa, esposo, incluso la propia vida, no es que esté rechazando el valor de estas distintas realidades, las está purificando. Los afectos son buenos, claro, los bienes materiales también son buenos, pero se vuelven en un obstáculo cuando se convierten en absolutos. Nos impiden ser felices. La doctrina de la Iglesia nos recuerda que el deseo natural de la felicidad es de origen divino. Dios lo ha puesto en nuestro corazón a fin de atraernos hacia Él, que es el único que puede satisfacer el deseo de la felicidad. La renuncia evangélica a las cosas, a los bienes materiales, a los afectos, es en últimas una liberación. Quien deja lo que lo ata, descubre una libertad nueva, la de amar sin poseer, la de servir sin calcular. Cargar con la cruz no significa buscar el sufrimiento por sí mismo, sino aceptar que el camino del amor verdadero tiene un precio, que algunas veces inclusive puede ser alto. Pero la cruz no se opone a la felicidad, porque la felicidad nace cuando libremente decidimos seguir a Cristo por encima de todo, porque solo Él puede unificar nuestra vida, solo Él puede ordenar nuestros deseos, solo Él nos puede dar una alegría más profunda que cualquier satisfacción pasajera. Nosotros con muchísima frecuencia cometemos el gravísimo error de poner el peso de nuestra felicidad en lo que tenemos o en quienes amamos. Pensamos que si conseguimos algunas cosas o si ciertas personas nos corresponden como esperamos, entonces seremos felices. Y ese es un error gravísimo. Cuando yo tenga esa casa, seré feliz. Cuando yo logre hacer ese viaje que quiero, seré feliz. Cuando esa persona me corresponda en el afecto, seré feliz. Cuando mis hijos hagan lo que yo les digo, entonces sí seré feliz. No, es absolutamente equivocado pensar que o las cosas o las personas me van a dar la felicidad. La psicología misma nos advierte que ahí hay un error gravísimo de base, porque estamos colocando en algo que es finito una expectativa que es infinita. Ninguna cosa, ninguna persona, ni siquiera las más importantes como son nuestros padres, el esposo, la esposa, los hijos, ninguna persona puede sostener el peso de darnos la felicidad. Cuando vivimos así, estamos condenados inevitablemente a la decepción, a la frustración. No porque el otro haga algo gravísimo, extraordinario de que nos rechaza, no, sino porque simplemente es un humano. Y entonces nuestras relaciones se vuelven pesadas, exigentes, injustas cuando cargamos al otro de tener que hacernos felices. Dejamos de amar al otro por lo que es y comenzamos a amarlo por lo que debería ser, por lo que tendría que hacer para que yo sea feliz. Lo cargamos de una expectativa que no le corresponde. Esperamos que nos complete, que nos entienda siempre, que no nos falle, que responda exactamente a nuestras necesidades. Y cuando no lo hace, sentimos frustración, sentimos resentimiento, sentimos vacío, sentimos como si ese otro nos estuviera quitando algo que en realidad no es capaz, no sería nunca capaz de darnos. Tú no me quieres porque no te comportas así, porque no dices así, porque entonces no quieres mi felicidad, porque ya sabes que eso me hace molestar, me molesta que hagas esto o aquello. No. El Evangelio, cuando nos pide renunciar, no nos está pidiendo de dejar de amar, sino nos está diciendo que hay que amar de otra manera. Nos está invitando a soltar esa pretensión de poseer, de controlar, de exigir al otro que sea la fuente de nuestra felicidad. Es una liberación más que una pérdida. Porque cuando dejamos de necesitar que el otro nos haga felices, comenzamos a poder amar
a ese otro de verdad, porque lo amamos tal como es, con su fragilidad, con sus límites, con su misterio. Y también nosotros nos liberamos porque dejamos de vivir en esa tensión constante de una expectativa que nunca se cumplirá. Esta renuncia es reconocer que nuestra felicidad no puede depender de algo externo, que hay una dimensión más profunda de nuestra vida que no se compra, una dimensión que no se exige, que no se impone a nadie, donde existe el amor absoluto por Dios y las demás cosas relativas, nuestras relaciones se vuelven sanas, ligeras, reales, verdaderas. Ya no buscamos que sea el otro el que llene nuestros vacíos, sino que compartimos desde lo que somos. Jesús no nos quita el amor, sino lo purifica, para que deje de ser una carga y se convierta en cambio en un espacio de libertad, un espacio de sentido, un espacio de felicidad. Feliz domingo.